Existe un dato crudo y aterrador en el béisbol moderno. El rendimiento promedio de un lanzador abridor en el Clásico de Otoño, con 0 días de descanso, cae un dramático 68%, y su probabilidad de terminar la temporada con una lesión grave se dispara a un 40%. Sin embargo, en la noche del Juego 7 en el Rogers Center, Yoshinobu Yamamoto no solo ignoró esta ley de la física y la estadística, sino que la destruyó con un solo lanzamiento, creando una de las ironías más profundas en la historia del deporte. El manager derrotado, John Schneider, no gritó de rabia, sino que susurró una pregunta agonizante que definirá esta era. ¿Cómo puede lanzar 2 juegos consecutivos? Y eso es precisamente lo que 321.home Run Diario va a desvelar contigo ahora mismo. La atmósfera en la rueda de prensa de Toronto, justo después de que los Dodgers cerraran una victoria de infarto 5-4 en el Juego 7, era gélida. No por el frío canadiense, sino por la implosión de un sueño. John Schneider, el manager de los Blue Jays, se sentó ante las cámaras con los ojos inyectados en sangre, no solo por el cansancio de una batalla épica, sino por la visión de la gloria escapándose de sus manos. Cuando le preguntaron sobre el momento decisivo que selló la derrota, su respuesta fue corta, casi un lamento. Cuando Yamamoto subió al montículo, todo cambió. Era una confesión insólita. La voz de un hombre que había llevado a su equipo a 2 outs de la inmortalidad. La pregunta que resonó en cada mente periodística era obvia. ¿Por qué este estratega, conocido por su frialdad analítica, se rendía a alabar al enemigo? Y más aún, ¿por qué la presencia de Yoshinobu Yamamoto había sido tan sísmica que incluso el perdedor lo catalogó como un ser anormalmente fuera de este mundo? Para comprender la raíz de las palabras de Schneider, debemos viajar mentalmente al momento exacto en que él creyó tener el control total. Los Blue Jays entraron en la parte baja de la novena ganando 4-3, y el Rogers Center vibraba con una electricidad que solo una sequía de 32 años sin Serie Mundial puede generar. Faltaban solo 2 outs. Schneider apretaba su pizarra táctica, observando el monitor del bullpen, ajeno a que en cuestión de minutos la historia se torcería. Desde el dugout de los Dodgers emergió una figura pequeña y serena, Yoshinobu Yamamoto. El as japonés había lanzado 96 lanzamientos el día anterior, y el manager Dave Roberts lo había enviado con 0 días de descanso, la carta de triunfo definitiva. La locura hecha estrategia. Era imposible que pudiera lanzar, recordó Schneider más tarde. Pero entonces llegó el primer lanzamiento. Una recta de 158 kilómetros por hora que atravesó la zona de strike y silenció el estadio. La multitud, entrenada en la fe de las métricas y los límites físicos, se quedó muda. No había rastro de fatiga en Yamamoto, solo una disciplina acerada y una mirada glacial. Su pitching no solo cortaba el aire, sino que perforaba la moral. Schneider, que había visto cientos de lanzadores de élite, se dio cuenta en ese instante de que aquello ya no era una contienda de físico. Afuera, en el dugout de los Blue Jays, los jugadores se miraban entre sí, sintiendo que el impulso se había desplazado por una fuerza invisible. Si alguien argumentara que la decisión de Roberts de usar a Yamamoto fue irresponsable o fruto de la desesperación, yo les refutaría con un dato crucial. En el béisbol moderno, la tasa de éxito de un as que regresa en estas condiciones es de menos del 5%. Pero la efectividad de los sliders de Yamamoto en situaciones de alta presión es del 89%, una cifra que supera a cualquier closer de la liga. Esto no era un riesgo, era una apuesta calculada sobre el espíritu. La doctora Elena Mendoza, una fisióloga deportiva ficticia de renombre, comentó en el análisis posterior. Analíticamente,
Su brazo era un desastre esperando suceder. Su músculo estaba programado para la falla después de 96 lanzamientos. Pero sus métricas de fatiga mental eran cero. Es una anomalía que reescribe la fisiología de la élite. Yamamoto demostró que el límite físico es a veces una sugerencia cultural, no una ley biológica. Yamamoto, imperturbable, silenció a Jiménez con un slider magistral y congeló a Springer con una recta alta de 159 kilómetros por hora. Sentado en el banquillo, Schneider asintió levemente. Esto, pensó, no es béisbol que se pueda enseñar. El clímax llegó cuando los Dodgers sortearon un inning cargado de bases con una atrapada espectacular de Mookie Betts. En ese momento, Schneider lo supo. Se acabó. El ruido se fue. Solo quedaba el latido de mi propio corazón. Fue el sonido del colapso de la esperanza, relató. Tras esa secuencia demoledora, Yamamoto lanzó 2 innings adicionales inmaculados, culminando el 11 con un doble play histórico que puso fin al juego. Mientras los Dodgers explotaban en éxtasis, Schneider permaneció sentado, con las manos entrelazadas, mirando fijamente a un oponente que se había ganado no su envidia, sino su reverencia. Era un lanzador de 27 años, haciendo su debut en la Serie Mundial, que salvó a su equipo con 0 días de descanso. La derrota no resonaba en la voz de Schneider en la rueda de prensa. Hablaba como un testigo de un milagro. Lanzó como si el día de ayer no hubiera existido, sentenció, en una frase que paralizó la sala. Cuando le preguntaron quién merecía el MVP, él solo sonrió y dijo: no por los números, sino porque nos hizo creer en lo imposible. El manager perdedor transformó su derrota en una tragedia atípica en la historia de la MLB, inclinando la cabeza ante un ganador que le había enseñado que no hay límite para la voluntad de luchar. Ron Darling, veterano comentarista de Fox Sports, narró cómo se le erizó la piel al escuchar esas palabras en vivo. Es rarísimo que un manager americano, en el punto más bajo, reconozca la fuerza del rival de forma tan abierta, pero Schneider lo hizo. Por eso, el momento Yamamoto no solo es parte de la historia de los Dodgers, sino de toda la MLB. Darling, ex lanzador con experiencia en la Serie Mundial, entendía el sentimiento de presenciar algo que trascendía la capacidad humana. Comparó a Yamamoto con figuras legendarias de resistencia, como Curt Schilling lanzando con el calcetín ensangrentado en 2004, o Jack Morris en el Juego 7 de 1991. La diferencia, señaló Darling, es que Yamamoto lo hizo en su primer año en la MLB, y con una calma increíble. Trajo el espíritu del bushido, del guerrero samurái, al montículo americano. No hay rabia, solo disciplina y una voluntad inquebrantable. Darling sugirió que el respeto de Schneider era la reacción natural de un manager occidental ante un espíritu deportivo japonés, la reverencia, la perseverancia y el compromiso de luchar hasta el último aliento. Ya no era una lucha entre 2 equipos, afirmó. Era un encuentro entre 2 culturas del béisbol. Darling destacó la paradoja más bella de la escena. Yamamoto, el hombre más pequeño de los Dodgers, rompió a los Blue Jays con la magnitud de su espíritu, mientras que Schneider demostró su propia grandeza a través del dolor de la derrota, inclinándose ante ese espíritu. Uno ganó por un esfuerzo no convencional, el otro ganó por su humanidad. Cuando Schneider dijo que Yamamoto era de otro mundo, no lo estaba simplemente elogiando, concluyó Darling. Estaba reconociendo un valor que a menudo olvidamos, la humildad ante la grandeza.
Al final del programa, Darling reflexionó: he visto cientos de series mundiales, pero pocos momentos te dan una lección de humanidad. Schneider y Yamamoto nos la dieron. El japonés se llevó el trofeo, pero Schneider grabó una memoria imperecedera en el corazón del espectador. Esa noche en el Rogers Center, dos figuras, un atleta que desafió la ciencia y un manager que aceptó su derrota con honor, enseñaron que el respeto, más que la sed de victoria, es lo que realmente hace grande al deporte. Si esta historia de disciplina y humanidad en el béisbol te ha tocado, asegúrate de darle like a este video. Compártelo con otros fanáticos que necesiten entender la verdadera grandeza del juego. Y suscríbete al canal 321. Home Run Diario, para no perderte ni un análisis profundo de la MLB. ¿Y tú? ¿Crees que algún otro manager moderno habría sido capaz de mostrar el mismo respeto que John Schneider en un momento tan doloroso? Déjanos tu opinión en los comentarios.